Hola a todos, a todas, a todes. En esta clase vamos a abordar las transformaciones del Estado en América Latina y el Caribe, atendiendo a las relaciones de fuerza que se sucedieron en las últimas décadas en el continente y que incluso hoy parecen estar modificándose en función de un conjunto de acontecimientos que vienen produciéndose, en particular a partir del 2019 y con más fuerza en el 2020, con la irrupción imprevista del COVID-19 y en particular con la dinámica de confinamiento, de cierre de fronteras, pero también de agudización de una crisis socioeconómica, en muchos casos política, que podemos caracterizar como una crisis de carácter orgánico en términos gramscianos. Al, al comienzo, la idea es poder dar cuenta, compartirles un PowerPoint y dar cuenta de algunas cuestiones más generales para poder caracterizar al Estado en nuestra región, ¿no? En primer lugar, pensar que vivimos una coyuntura no solo de crisis socioambiental, sanitaria, producto de la pandemia, sino que el propio Paulo Freire, de quien se cumplen en pocas semanas 100 años de su nacimiento, definió en la clave de situaciones límite, ¿no? De manifestaciones necrófilas de destrucción de la vida, ¿no? Es una crisis que no provoca la pandemia, pero que la pandemia, digamos, agudiza, exacerba, ¿no? Una crisis que podemos caracterizar como una crisis civilizatoria y multidimensional. Y por lo tanto, la problemática del Estado y del poder político es sumamente relevante en este contexto. El Estado en muchas ocasiones no hace más que aparecer, presentarse como, por un lado, parte del problema, pero al mismo tiempo como parte de la solución, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, la problemática de las vacunas, la mercantilización de la salud o de la educación, la lógica de crisis socioambiental que está padeciendo el planeta, bueno, allí, sin duda alguna, analizar y entender en toda su complejidad a lo estatal es algo urgente y es demasiado importante como tema, podríamos afirmar, como para que simplemente académicos o académicas, o más aún sean las élites, las clases dominantes, quienes de manera exclusiva se dediquen a problematizar, a debatir acerca de estas cuestiones tan relevantes, ¿no? Por allí supo afirmar Gramsci que solo la burguesía puede darse el lujo de ser ignorante. Y con esto estaba queriendo plantear que los pueblos, la clase trabajadora, los sectores subalternos, no pueden tener ese privilegio, ¿no? No pueden darse el lujo de ser ignorantes, de ahí que la formación constante, la investigación permanente, el estudio riguroso sea un puntal fundamental, no solo de los pueblos del sur global, sino en particular de quienes a diario tienen que lidiar con el Estado como aparato institucional, como territorio a habitar. Estoy pensando sin duda en los trabajadores, trabajadoras, empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias de la administración pública, ¿no? Ya sea a nivel nacional o plurinacional, en el caso del territorio, por ejemplo, de Bolivia, como a nivel subnacional, en otras esferas departamentales, municipales, en ayuntamientos, más allá de la denominación. Lo cierto es que el Estado se ha complejizado a tal nivel al calor de las transformaciones que se han sucedido en el capitalismo a escala global, que hoy es fundamental poder repensarlo en toda su complejidad, de manera integral, y diríamos en el marco de lo que podemos caracterizar como un sistema de dominación múltiple, ¿no? No solo estamos en presencia de un sistema mundo, ¿no? Del capitalismo como sistema global, que nace expandiéndose, que asume un contorno planetario y que hoy involucra hasta el último de los resquicios de este planeta en crisis, sino que al mismo tiempo hay que pensar, hay que analizar, hay que entender que el capitalismo emerge, se constituye de manera simultánea y entrelazada con la colonialidad, con el llamado colonialismo por un lado. Si pensamos
la configuración de Latinoamérica, de lo que hoy podemos enunciar como Abya Yala, desde su génesis mismo en el momento de conquista y colonización, desde esa herida colonial, capitalismo, ¿no?, y colonialidad van de la mano, y lo mismo podríamos afirmar respecto del heteropatriarcado, ¿no?, las relaciones de poder y de dominio que involucran una cierta división sexual del trabajo, que sitúan en una condición subalterna a las mujeres y disidencias sexuales. Por lo tanto, capitalismo, colonialidad y patriarcado y heteropatriarcado son parte o aristas de un sistema de dominación múltiple. Hay quienes hoy apelan a la noción de interseccionalidad, del entrelazamiento, la inseparabilidad de raza, clase y género como algo de suma relevancia para poder entender en toda su complejidad no solo al Estado y al poder político, sino al mismo tiempo y en un plano más integral a las relaciones sociales como relaciones de fuerza asimétricas y contradictorias que son constitutivamente políticas. Desde ese punto de vista, un tercer elemento a tener en cuenta a la hora de analizar las transformaciones y la estatalidad latinoamericana y caribeña es recuperar algo que supo enunciar José Martí, poeta, ensayista, revolucionario cubano, en un texto clave como es Nuestra América. Allí él dice que la historia de nuestro continente, de los incas para acá, y diríamos en general, ¿no?, en el periodo mal llamado precolombino o previo a la conquista, ¿no?, tiene que poder conocerse en profundidad, de manera rigurosa, enseñarse al dedillo, dice él, ¿no?, más allá que luego pueda enseñarse y estudiarse la Grecia de los arcontes, ¿no? Conocer nuestras Grecias, como diría Martí, es un ejercicio ineludible para romper con el colonialismo intelectual, con las visiones eurocéntricas o eurocentradas acerca del devenir de la llamada modernidad capitalista, colonial y patriarcal, y sobre todo eso requiere ejercitar una memoria histórica de mediana y larga duración, cepillar a contrapelo, ¿no?, los discursos hegemónicos, incluido el de la historia oficial, muchas veces construida desde los propios estados o desde élites académicas que tendieron más a reproducir una cultura enajenada o imitativa en función de una relación casi de espejo o de minoría de edad con respecto a Europa y los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, algo fundamental entonces es plantear la centralidad de la relación entre las metrópolis y las colonias, entre Europa y el resto de los territorios del mundo en la configuración de un sistema capitalista que es global, ¿no? Y quizás 1492, aunque fue todo un proceso, ¿no?, pero hay un momento, si se quiere, constitutivo en términos de Zabaleta, que da origen a la modernidad. Es decir, la modernidad capitalista, las propias relaciones capitalistas, la trama, ¿no?, de vínculos, de procesos de producir y reproducir la vida en común, signados por la lógica del capital, no emergen, no surgen exclusivamente ni de manera primigenia en Europa, sino que remiten ineludiblemente a la configuración entre centro y periferia como un mismo acto en el cual se conforma y autodenomina lo occidental, equiparándolo a lo europeo, como algo moderno, avanzado, como símbolo del progreso, y a los restantes pueblos, realidades, territorios, como una otredad, ¿no?, como lo bárbaro, como lo atrasado, como, diríamos, aquello que está rezagado respecto de ese itinerario, ese recorrido ineludible que sugiere y pretende imponer Europa. En ese sentido, podemos pensar que más que un continente carente de desarrollo, lo que se constituyó en nuestra realidad latinoamericana es el subdesarrollo como modalidad específica de desarrollo en este contexto de un sistema mundo y de una división del trabajo donde el despojo, los asesinatos, la violencia fue un proceso y un elemento constitutivo
clave de lo que podríamos denominar un capitalismo colonial, ¿no? Aquí hay dos citas del propio Marx, donde Marx postula que justamente todo el proceso de conquista y de colonización, con millones de vidas sacrificadas, producto del exterminio, la proliferación de enfermedades, el despojo y el saqueo, la destrucción de entornos de reproducción de vida en común por parte de los europeos, y sobre todo también si incluimos esas millones de vidas que fueron desplazadas en forma forzada como esclavos y esclavas de África hacia lo que hoy es nuestro continente. Todo ese proceso hace parte de lo que Marx podría denominar dinámica de acumulación originaria, ¿no? Releer, por lo tanto, a Marx, en este caso al capítulo 24 del Capital, donde Marx caracteriza, define como el preludio, ¿no? la base fundamental del desarrollo del capitalismo a la acumulación originaria, a este proceso de cercamiento de tierras, de expulsión del campo hacia las urbes, de expropiación de los medios para reproducir la vida en común, a comunidades, a pueblos, a mujeres, ¿no? La expropiación y la privatización de saberes vinculados a la medicina, a la alimentación, en fin, supone releerlo desde un lugar situado. No solo entender a Latinoamérica desde el marxismo, sino al mismo tiempo entender al marxismo, interpretarlo desde un lugar específico y situado, como puede ser Latinoamérica, y en particular desde la realidad boliviana, como va a proponer René Zavaleta, ¿no? Es decir, si bien hay que reconocer que existe un modelo de regularidad, es decir, que efectivamente hay ciertas tendencias, cierta lógica del mundo, signada por la ley del valor, por determinadas características y rasgos que tienden a la homogeneización del planeta, propio del capitalismo. Sin embargo, ese modo de producción, que implica una simultaneidad, va a decir Zavaleta, entre la base y la superestructura, es decir, pensar a las sociedades como totalidades dinámicas y en movimiento, y a la base y a la superestructura, a diferencia de lo que postula cierto marxismo más esquemático, como simultáneamente interdeterminadas, en términos espaciales, en términos genealógicos, en términos de mutua interdeterminación, ¿no? Es decir, un proceso más donde acción y reacción, ¿no? Sobredeterminación y e influencia van de la mano y requieren entender que en la realidad latinoamericana los estados tuvieron un rol en la génesis misma del capitalismo fundamental, ¿no? En la medida en que, como va a decir también Zavaleta, estas sociedades que se fueron conformando tendieron a ser sociedades abigarradas, es decir, multisocietales, multicivilizatorias. Estos estados, lejos de ser una entidad superestructural, fungieron de verdaderas fuerzas productivas, ¿no? O sea, garantizaron los aparatos estatales que se fueron configurando, conformando en Latinoamérica, garantizaron y sentaron las bases de la dinámica de acumulación capitalista, contemplando que existía una burguesía incompleta, endeble, precaria, si se quiere, a diferencia de realidades como las de Europa, ¿no? Por lo tanto, la constitución de un mercado de carácter nacional, incluso el sentar las bases materiales del poder burgués y terrateniente, estuvo en buena medida a cargo del Estado. La construcción de lo nacional, ¿no? De un sentido de pertenencia, de un arco de solidaridades en términos de lo que es una nación, tuvo que acometerse o construirse desde lo estatal. Esos estados tendieron a configurarse como estados monoculturales, monolingües, construidos a espaldas muchas veces de lo popular, entendiendo a eso popular como comunidades, pueblos, nacionalidades, indígenas, afro, mestizas, refractarias a lo que tendió a conformarse como un mero aparato estatal o esqueleto estatal sin nación, ¿no? Un Estado en buena medida
racista, excluyente, que perpetuaba y apuntalaba mecanismos de exclusión o de apartheid político-culturales, ¿no? Y hasta instaurando en la segunda mitad del siglo XIX, pero también en gran parte del siglo XX, en muchas regiones de nuestro continente, una especie de ciudadanía de primera y una de segunda, ¿no? Es decir, quienes hablan castellano son blancos, letrados, machos por lo general, viven en las grandes ciudades, es decir, quienes tienen determinado capital cultural, simbólico y material, pueden acceder a esos puestos claves en la administración pública. No hay nada en la letra constitucional que impida que una persona integrante de un pueblo que habla otra lengua, que se viste de otra manera, que tiene una cosmovisión, incluso una temporalidad más vinculada a la naturaleza que al tiempo cronometral, seguramente tenga dificultades enormes o múltiples obstáculos, muchos de ellos invisibles, para poder acceder, para poder incidir incluso en estos estados que Zabaleta va a denominar aparentes, ¿no? Es interesante cómo en las últimas décadas la irrupción fuerte, con mayor presencia protagónica de pueblos indígenas, pero vamos a ver ahora también de movimientos feministas, de organizaciones populares, tanto del campo como de la ciudad, vienen a poner en cuestión este carácter aparente de los estados. Entender al Estado en toda su integralidad en América Latina implica, en primer lugar, concebirlo como una relación de dominación, ¿no? Es decir, como una instancia política básica de dominio en la sociedad capitalista que cinde a gobernantes de gobernados y gobernadas, ¿no? Que de alguna manera regula, siendo no neutral, el conflicto entre explotadores y explotados, ¿no? Esta idea de pensar al Estado como una forma de relación social que no aparece como tal, porque en nuestra vida cotidiana lo que visualizamos es la dimensión más propiamente material de él, por lo general, estoy pensando en los aparatos estatales, es algo muy relevante porque por lo general tiende a reducirse al Estado a su dimensión corpórea, es decir, a su dimensión estrictamente material. Es una dimensión relevante, es una arista clave la materialidad del Estado, ¿no? En las instituciones que se encarna, se expresa, se corporativiza o hace tangible esta relación de dominación. Y esos son los aparatos estatales o aparatos institucionales. Allí tenemos algo así como una radiografía que permite visualizar internamente la estructura, ¿no? La estructura ósea, si se quiere, ¿no? del Estado, como aparato institucional o como conjunto de instituciones de carácter público. Ahora, cuando toda esa estructura material, cuando todo ese conjunto de aparatos entra en movimiento y asume dinamismo, estamos en presencia de las políticas públicas. Las políticas públicas son el Estado en acción, ¿no? Es todo ese engranaje y de alguna manera nos permite una mirada más de tipo diacrónica, es decir, una mirada en movimiento, menos rígida y esquemática. Si quizás los aparatos institucionales me caracterizan y describen una radiografía de la morfología interna del Estado, y el Estado como relación social de dominación supone una dimensión abstracta, pero muy importante, de entender que el Estado es condensación de relación de fuerzas a nivel material, las políticas públicas remiten a todo un ciclo vital en donde el Estado tiene que asumir una determinada modalidad de intervención frente a una cuestión que ingresa en la agenda pública o en la agenda del Estado, ¿no? El régimen político y el gobierno son otras dimensiones relevantes del Estado, muchas veces desatendidas. El régimen político me permite entender o definir qué tipo de modalidad de reclutamiento, a través de qué vías se accede a los puestos claves de la administración pública, ¿no? Si es a través del sufragio universal, si es a través de una elección popular, si es mediante una simple designación, si ese régimen respeta libertades y garantías básicas o las restringe, ¿no? Ahora, no siempre las modalidades de reclutamiento y de acceso a los puestos estatales se restringen en términos
de cómo operan en la realidad a la normativa o a lo estatuido constitucionalmente, ¿no? Puede haber mecanismos más sutiles, formas de hecho, un hábitus estatal que hace parte de este régimen político. Por último, el gobierno es quien está investido formalmente del poder estatal, en particular del Ejecutivo. Ahora sabemos que acceder al gobierno no equivale a contar con el poder estatal en términos integrales, menos aún con el poder decisional en una sociedad, ¿no? Sabemos que hay poderes que tal vez no son públicos en términos más jurídicos, políticos, pero a pesar de ello tienen una incidencia mayúscula. Pensemos la iglesia, pensemos ciertos medios de comunicación de carácter privado, que pueden hacer parte de lo que Gramsci llamaría un Estado integral, pero que en términos estrictos no integran el Estado como sociedad política, ¿no? El Estado como aparato gubernamental, el Estado como gobierno que está investido y habla en nombre del Estado. Entonces, para ir avanzando, es fundamental entender al Estado no como una cosa, el Estado no es una cosa que se asalta, se captura, pero tampoco es un sujeto con plena autonomía, ¿no? Sino que de alguna manera es un territorio, es una relación de dominación, una relación de fuerzas que se cristaliza materialmente en un conjunto de aparatos y instituciones, e implica una relación de fuerzas asimétrica, porque hay una distribución desigual de recursos estructuralmente en esta sociedad que es capitalista, que es patriarcal, que es colonial o neocolonial, pero al mismo tiempo el Estado es constitutivamente contradictorio. ¿Qué significa esto? Que no es un bloque monolítico y sin fisuras, sino que al interior del Estado también pueden plasmarse intereses, exigencias, determinadas demandas y derechos que no necesariamente responden a las clases dominantes o a los sujetos y sujetas más privilegiados de la realidad, ¿no? Por eso es importante, como plantea Rosa Luxemburgo, entender en forma dialéctica al Estado, tener una concepción que permita identificar la existencia de ciertas conquistas en el Estado, sobre todo si pensamos en la segunda mitad del siglo XX, o incluso las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Es decir, como producto de luchas del pueblo trabajador, de los movimientos sociales, de las clases subalternas, se van cristalizando en la propia institucionalidad del Estado determinadas reivindicaciones, ciertas demandas, se van ampliando derechos. Pero en paralelo, muchos estados al mismo tiempo exacerban su dimensión represiva, ¿no? Su faceta colonialista. Pensemos en un estado como el norteamericano, ¿no? En particular el de los Estados Unidos, ciertos estados europeos, ¿no? Cómo ejercen una lógica colonial, militar y represiva, expansionista hacia afuera, pero muchas veces también represiva y de criminalización hacia adentro. En ese sentido, es interesante un planteamiento que está presente en Nikos Poulantzas, que también desarrollan otros teóricos contemporáneos, que es no omitir lo que podemos denominar como mecanismos de selectividad dentro del Estado, ¿no? Es decir, el Estado, en su configuración histórica, en su continuidad en el tiempo, más allá de sufrir transformaciones, de ir mutando, ¿no? De vivir metamorfosis en su conjunto de aparatos, en sus políticas públicas, en su régimen, incluso en los gobiernos que se van alternando en ese poder en un sentido más estricto y ejecutivo, lo cierto es que va configurando, va sedimentando en el tiempo mecanismos que operan como filtros, que seleccionan determinados reclamos, que bloquean ciertas demandas. Es decir, los estados tienden a actuar o a tener una mayor predisposición en función de determinados intereses y no de otros. Y esto con independencia de quien ocupe determinados puestos a nivel gubernamental. Dicho en otras palabras, no basta con un recambio de élites, no alcanza con un desplazamiento de determinados referentes de la cúspide del poder decisional para imprimirle una lógica contraria, para torcer e incluso redireccionar digamos, en términos absolutos,
cierto sesgo, cierta, digamos, tendencia, cierta orientación que el Estado tiene por ser justamente co-constitutivo de determinadas relaciones que históricamente han favorecido a los sectores privilegiados, a la clase burguesa, a la clase terrateniente, a la oligarquía, a los hombres, si pensamos en una clave de un Estado que también es un Estado patriarcal, machista en muchas de sus acciones e iniciativas, y un Estado profundamente racista, ¿no? Un Estado que ha ejercido el colonialismo interno durante muchísimos años, décadas e incluso siglos en algunos casos. Por lo tanto, estos mecanismos son estructuras profundas, difíciles de desmontar. Un elemento relevante que también va a agregar René Zavaleta es que si existe una teoría del Estado, y lo dice en términos muy provocativos, es la historia de cada Estado. Esto no equivale a negar los condicionantes externos, lo que denomina, por ejemplo, René Zavaleta, los determinantes dependientes, es decir, las determinaciones exógenas a los propios bloques históricos, las propias sociedades o los estados mismos, ¿no? Es decir, hay que estudiar, sí, la historia interior de cada estado, atendiendo a sus ciclos, a sus oscilaciones, a sus vaivenes, a las relaciones de fuerza y a la historia viva de cada sociedad, que supone siempre una ecuación social. Es decir, una determinada relación entre Estado, sociedad, mediaciones y la propia naturaleza. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque en última instancia hay dos lógicas en tensión, pero que tenemos que poder complementar en cualquier estudio del Estado. Que, por un lado, lo que Zavaleta denominaría la lógica del mundo, ¿no? La existencia de un mercado mundialmente constituido, de una división internacional del trabajo, hoy llamaríamos de una globalización capitalista, ¿no? De un sistema interestatal, incluso de bloques regionales que van incidiendo, una división internacional del trabajo que se nos ha impuesto, producto de ese proceso de conquista y de colonización. Pero al mismo tiempo hay que entender que existe una lógica del lugar. Es decir, que hay una forma primordial, una ecuación social, una combinación original y específica que da lugar a un Estado distinto, que tiene una historia interior concreta e histórica, diferenciada de el resto de los estados, aunque existan algunos rasgos en común. Supone también entender al Estado de manera integral, diría Gramsci, ¿no? No solo como monopolio de la violencia sobre un territorio determinado de manera continuada, una definición que está presente en Weber, que está presente en el propio Gramsci, en Marx, en Lenin, sino también pensar en la dimensión hegemónica, es decir, en el conjunto de actividades prácticas y teóricas con las que una clase dominante justifica, perpetúa su dominación y sobre todo obtiene el consenso activo de las y los gobernados. En ese sentido nos interesa pensar la hegemonía como un campo de fuerzas. La hegemonía no solo es una concepción de mundo, sino al mismo tiempo es un campo de fuerzas signado por el conflicto. La hegemonía no es puro consenso, sino que la hegemonía supone conflictividad, tensión, dinamismo, ambigüedad, lucha cotidiana, y a la vez un imaginario compartido, desgarrado por la tensión y por el antagonismo, ¿no? Es decir, remite sin duda a un sistema de significados y de valores, a pautas de comportamiento, ¿no? A una experiencia vital. De alguna manera la hegemonía es aquello, es el oxígeno, y es de alguna manera aquello que respiramos a nivel cotidiano y que nos configura en términos también subjetivos. Por eso es importante en la realidad latinoamericana tener en cuenta las crisis, porque Gramsci va a decir que las crisis son crisis que no solo suponen una crisis gubernamental, sino una crisis hegemónica, crisis de valores, ¿no? De alguna forma un estado de disponibilidad, va a decir René Zavaleta, en las masas, una pérdida de consenso de los gobernantes, ¿no? Y esa crisis supone que lo viejo no termina de morir
y lo nuevo no termina de nacer. Nos interesa, por lo tanto, para ya entrar en el análisis específico de las últimas décadas, en pensar lo que ha implicado, y en parte aún hoy implica, la hegemonía neoliberal, pero al mismo tiempo la crisis de la hegemonía neoliberal que se ha vivido en las últimas décadas con el llamado ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, ¿no? Es importante asumir una definición integral de mayor complejidad del neoliberalismo. El neoliberalismo no es solo una política económica, no tiene que ver con una reducción del intervencionismo estatal, sino que de alguna forma el neoliberalismo supone una razón y un sentido específico, un cierto conformismo, una subjetividad y también una determinada articulación entre Estado y mercado. No es un Estado ausente, no es una minimización estatal necesariamente, sino que en muchas ocasiones la agudización del neoliberalismo requiere estados fuertes, requiere estados que intervengan, pero en beneficio y en favor de las lógicas de mercantilización y de precariedad de la vida. Por lo tanto, si bien se han vivido en América Latina situaciones que Zavaleta denominaría instrumentales, donde con mayor y de manera más directa o con mayor proximidad las clases económicamente dominantes tendieron a capturar, a ocupar el aparato gubernamental, incluso a hacer gobiernos. Si pensamos experiencias como la del menemismo, aquí está en la imagen Domingo Cavallo, ¿no? El ministro de Economía de Carlos Menem, pero podríamos pensar en otras, incluso contemporáneas, si atendemos a, digamos, personajes como los que gobiernan en Colombia o en Chile, ¿no? Un Piñera, un empresario multimillonario, Mauricio Macri en Argentina, ¿no? Es decir, sectores que provienen directamente, de manera desembosada de la burguesía y que al mismo tiempo fungen de presidentes, de ministros, digamos, ocupan puestos claves. Eso torna más receptiva, obviamente, a las políticas públicas y al direccionamiento de ellas al servicio de las clases económicamente dominantes, pero a la vez hay que atender a esos mecanismos estructurales y de selectividad que trascienden al recambio de élites, ¿no? Y que tienen que ver con el Estado en un sentido más profundo, ¿no? Por eso esta idea de la captura estatal es interesante, pero al mismo tiempo hay que complementarla con una visión de tipo más estructural, o por lo menos que dé cuenta de esos mecanismos de selectividad que evitan pensar al Estado como un aparato que pueda ser capturado y utilizado sin más, ¿no? En ese sentido, es importante entender que hay ciertas lógicas de funcionamiento del propio capitalismo, condicionamientos que exceden a la buena voluntad de quienes gobiernan, ¿no? Es decir, que de alguna forma supone una constitución, un margen de acción, ciertas limitantes al momento de orientar las políticas públicas o desmontar orientaciones, sesgos que se han ido configurando históricamente y en los cuales obviamente hay una intencionalidad política, ¿no? De perpetuar una situación de privilegio. Nos interesa en particular pensar y caracterizar lo que podemos denominar un ciclo donde los estados están en disputa. No solo se disputa a los estados como campo estratégico de lucha, de confrontación, sino que hay diferentes modelos de estatalidad en disputa, ¿no? Un estado neoliberal al servicio de los negocios, la mercantilización, la acumulación capitalista y la perspectiva o el horizonte de una refundación del Estado desde una óptica descolonizadora, antineoliberal, con vocación y proyección potencialmente anticapitalista y antipatriarcal. Aquí ustedes tienen una serie de imágenes que aluden a lo que denominamos la génesis o el origen del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, que lo situamos en 1989 porque consideramos que, y aquí abajo a la derecha hay una imagen, con el Caracazo en particular, emerge
todo un ciclo de rebeliones, de levantamientos populares que cuestionan al neoliberalismo y que van desde el Caracazo, que en realidad aconteció en todo Venezuela y que frenó un paquete brutal que pretendía imponer el Fondo Monetario a nivel de privatizaciones, de desregulación, ¿no? de empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares en Venezuela, y de allí en más se suceden una serie de levantamientos, de insurrecciones, de dinámicas de movilización y de repertorios de acción originales a lo largo de la década del 90. El levantamiento de Inti Raymi, primer levantamiento indígena en el caso de Ecuador, al cual le van a suceder otros, incluso con capacidad destituyente. El levantamiento zapatista, que ustedes tienen aquí, en 1994, en Chiapas, en contra del neoliberalismo y en defensa de la humanidad, contra el Tratado de Libre Comercio, que ya dinamizaban Estados Unidos y Canadá, y al cual se integraba México, ¿no? Y de allí en más, una serie de levantamientos, la llamada Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000, la Guerra del Gas en el famoso octubre del 2003, en el Alto, pero en el resto también de territorio boliviano, ¿no? Es decir, donde la agenda, el pliego de reivindicaciones implicaba tanto la plurinacionalidad, regímenes autonómicos, como la nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, se vive diciembre de 2001 en Argentina, ¿no? El movimiento piquetero y también movimientos que empiezan a irrumpir con fuerza y que en los últimos años han cobrado un carácter estratégico, multitudinario, como puede ser los movimientos feministas, ¿no? Hay una sucesión de levantamientos, de movilizaciones, un ciclo de protesta que precede a los triunfos gubernamentales, a los triunfos electorales, a las coaliciones políticas de centroizquierda, que a partir de 1998, fíjense, casi una década después del primer levantamiento, logra que, por ejemplo, un líder como Hugo Chávez pueda ser presidente, ¿no? Y de ahí en más hay una sucesión de presidentes y presidentas, por cierto, de centroizquierda, nacional populares, con una retórica o vocación post-neoliberal o de mayor o menor distanciamiento en relación con lo que era el ideario y el recetario neoliberal. Ahora, no hablamos de un ciclo post-neoliberal, porque como ven allí en el mapa, por un lado perduró durante todo ese tiempo en buena medida un bloque, el llamado bloque del Pacífico, donde no solo el neoliberalismo persistió, sino que incluso se agudizó. Y en algunas realidades hasta podríamos pensar en que lo que rigió fue un neoliberalismo de guerra, es decir, con estados profundamente autoritarios, represivos. Estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Perú, en el propio Chile, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, el SINAL implica que no podemos entender el análisis de relación de fuerzas restringiéndonos exclusivamente a la lectura desde lo gubernamental. Sí, claro que los gobiernos fueron relevantes, pero hay que pensar que esa impugnación excedió a los gobiernos, la precedió, los acompañó e incluso implicó márgenes de autonomía y una temporalidad propia de los ciclos de protesta. Por lo tanto, no es que los países que no tuvieron o no tienen aún hoy gobiernos de tipo progresista, de centroizquierda o con vocación post-neoliberal, quedan por fuera del SINAL, sino que el SINAL es un ciclo que involucra también a esas realidades donde la contestación contra el neoliberalismo, el rechazo, fue poco a poco horadando, fue cada vez más erosionando la hegemonía neoliberal. Y eso torna comprensible el porqué de los levantamientos populares, sobre todo a partir del 2019, en varias de estas realidades que allí tenemos pintadas en azul o violeta, y que no surgieron de la nada, sino que plantean un acumulado, un relevo generacional, luchas que poco a poco fueron cuestionando y desarticulando ese consenso mercantil de un estatismo autoritario, de lógicas de neoliberalización y de privatización de activos públicos y de servicios públicos, y de proliferación de zonas de sacrificio. Por eso hablamos más bien de un ciclo donde lo que hay es una fluidez y una disputa, teniendo como uno de los escenarios estratégicos a los estados. El origen del SINAL son las luchas populares,
son los procesos de movilización y los repertorios de protesta, donde emergen un crisol de actores, de sujetos y sujetas de lo más variados: movimientos indígenas, comunidades afros, organizaciones juveniles, colectivos estudiantiles, movimientos territoriales, tanto en el campo como en la ciudad, que vienen a poner en cuestión el neoliberalismo y al mismo tiempo logran, en algunos casos a destiempo, en otras de manera diferida, en ciertos casos en forma conectada, como puede ser el de Bolivia, en otras desencontrada, como puede ser parcialmente quizás, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? O en Centroamérica, entre movimientos populares, muchas veces de carácter indígena o campesino, y la emergencia de coaliciones políticas que vienen a poner en cuestión la partidocracia, las élites tradicionales, los repertorios y las lógicas partidarias que se venían sucediendo durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En ese contexto, el Estado asume un protagonismo descollante, tiene un papel activo, ¿no? El Estado emerge como, digamos, un actor preponderante, adquiere mayores márgenes de autonomía relativa, ¿no? Es decir, tiene mayores márgenes para el accionar, para la orientación de políticas públicas, incluso para la apropiación de renta extraordinaria. Este es un elemento que empalma obviamente y tiene como base fundamental un ciclo de bonanza de los llamados commodities, es decir, un incremento estrepitoso, impresionante del precio de determinadas materias primas, y esto brinda una base económica, material, para poder implementar políticas de redistribución de renta, aunque sin afectar, sin trastocar las bases fundamentales de una matriz productiva en general primaria, exportadora, que si pensamos en análisis de relación de fuerzas, ese nivel primigenio del que habla Gramsci, que es el de la estructura, no logró trastocarse, ¿no? En buena medida se asentó sobre lo que con Mabel Toites-Rey denominamos pactos de consumo, ingreso y empleo, ¿no? Es decir, de alguna forma un pacto y una incorporación y una ampliación de derecho por la vía del consumo de masas, una creación masiva de empleo más que de trabajo genuino o de trabajo digno, y una redistribución de esa renta extraordinaria apropiada a través de múltiples mecanismos y dinámicas donde efectivamente los estados empiezan a tener un rol fundamental en la lógica de pensar que se puede renacionalizar determinados recursos. Este es un primer elemento clave, ¿no? Es decir, cómo lograr la renacionalización de recursos que son considerados estratégicos, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, el gas, o apropiarse de ingresos que provienen en buena medida de productos de exportación y de dólares que garantiza de alguna forma un mayor gasto social o políticas sociales, ¿no? Ahora, también esto supone, digamos, un círculo vicioso. Hay quienes han hablado de la maldición de la abundancia, y es en qué medida se logra, en estas últimas 2 décadas, revertir la estructura productiva para dotarla de mayor diversidad, de mayor autonomía, ¿no? Esta lógica de la soberanía alimentaria, una matriz productiva diversificada, ¿no? O más bien se mantiene y se profundiza la estructura heredada de los años 90, ¿no? Es decir, en qué medida es posible, por un lado, en el caso de una perspectiva neodesarrollista, de apostar a consolidar una especie o recrear una endeble burguesía nacional ligada al mercado interno o a la expansión del consumo doméstico, o más bien el neodesarrollismo, a diferencia del desarrollismo clásico, va a plantear no crecer hacia adentro, sino crecer desde adentro, pero en conexión o articuladamente con centros económicos que requieren determinadas materias primas, ¿no? Por ejemplo,
China, la India, la Comunidad Económica Europea, en fin, países que en buena medida, sobre todo en el caso, por ejemplo, de China, aparece como comprador de los commodities que produce la región, lo que genera, por un lado, un cierto crecimiento económico, posibilita políticas redistributivas, pero a la vez una cierta fragilidad estratégica, más allá de esta supuesta fortaleza táctica, que implica o equivale a una profundización del esquema de producción preexistente, una dependencia cada vez mayor del mercado mundial y exacerbar lógicas extractivistas, ¿no? En ese sentido, otro elemento que va a visualizarse al calor del Sinal es la reproducción, la perdurabilidad de mecanismos sociopolíticos de toma de decisiones vinculados a una democracia representativa liberal. Es decir, la principal forma y modalidad de participación política tiende a ser aquella que se basa en el monopolio del quehacer político sobre bases por lo general tradicionales, democrático-parlamentarias, con elecciones periódicas cada 2, 4, 6 años, de acuerdo a cada realidad, ¿no? Y por lo tanto, un déficit o algo que no logró desmontar este ciclo progresista es la institucionalidad liberal, ¿no? Por un lado, al comienzo le dio una enorme legitimidad poder ganar y acceder al poder a estos proyectos de centroizquierda o progresistas por la vía del sufragio universal, de un voto, ¿no? De un voto de carácter masivo y popular, pero al mismo tiempo redundó esto en un incentivo fuerte a guiar las acciones políticas en una clave más cortoplacista, ¿no? Es decir, para obtener resultados inmediatos a nivel electoral. Entonces, salvo algunas experiencias muy situadas y parciales, la realidad es que no se avanzó mucho en la transformación de la estructura política a partir de la cual pensar el ejercicio de la democracia como modus vivendi, es decir, con una dinámica cotidiana y con un protagonismo popular y con formatos no supeditados a la lógica de la democracia liberal representativa burguesa, incluso en algunos aspectos vinculada a formatos europeos, ¿no? O norteamericanos, y que poco y nada remiten a la dinámica estrictamente de la realidad, por ejemplo, de los pueblos indígenas, ¿no? Que no remite a una ciudadanía de carácter individual, ¿no? Sino a sujetos y derechos de carácter colectivo. Este auge del SINAL, que podríamos situarlo a comienzo del siglo XXI, a partir del año 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, si pensamos en el caso de la realidad boliviana, tiene un declive. Es decir, más allá de pensarlo como fase gubernamental de carácter continental, o por lo menos con una parcial hegemonía durante alrededor de 15 años, empieza a vivir una declinación, un eclipsamiento, ¿no? Digamos, un proceso de fatiga, lo podríamos denominar en términos de Zabaleta, y se puede situar en el 2013, porque coincide no solo la muerte de Chávez, que es uno de los referentes indiscutibles, ¿no? A nivel continental, sino también porque empieza a caer abruptamente el precio de los commodities, y allí se vive una encerrona o una lógica en donde el escenario económico mundial supone fuertes restricciones para las economías latinoamericanas, y en particular para la posibilidad de la redistribución de recursos tal cual venía implementándose por parte de muchos de estos gobiernos. Esto, sumado a contradicciones internas, a una cierta fragilidad, quizás en la configuración de proyectos de tipo regionales, si pensamos que el ALBA como articulación e integración continental no pudo prosperar más allá de algunos países andinos, del Caribe o de Centroamérica, si pensamos que se convivió con otras estructuras regionales a nivel socioeconómico como el Mercosur o la Comunidad Andina, y
que si bien se conformaron estructuras importantes como la CELAC o UNASUR, sin embargo, en términos más socioeconómicos y productivos, no pudo fortalecerse un polo de carácter regional que evite esa dependencia mayúscula respecto del precio de los commodities y de una cierta reprimarización de la propia economía. Y esto va a generar lógicas destituyentes, prácticas neogolpistas, la emergencia de una nueva derecha y una no tan nueva, que incluso puede llegar a ganar elecciones, como ocurre en el 2015 en Argentina con Mauricio Macri, ¿no? Un caso único de un partido estrictamente de derecha, conformado por empresarios, por sectores de la élite política, con un discurso del emprendedurismo, con un discurso antipopulista, punitivista también, logra ganar las elecciones. Y si a esto le sumamos la pérdida de elecciones en varios territorios de América Latina que desplazan a estos progresismos del aparato gubernamental, o prácticas neogolpistas, o de un golpe mediático judicial parlamentario, como en el caso de Brasil, experiencias también de golpe, pero al mismo tiempo de erosión y de encerrona en términos de relevo de ciertos liderazgos y figuras para pensar recambios en la clave electoral, como puede ser la realidad boliviana, ¿no? Es decir, estamos pensando en una fase, digamos, de una derecha envalentonada, que ejercita prácticas golpistas, donde también, en algunos casos, incluso el poder militar o policial tiene un rol fundamental, en alianza con sectores racistas, o de un revanchismo de clase muy evidente, como puede ser el de la medialuna. Lo cierto es que plantea que ya para el año 2018-2019 se vive un cierre de la fase propiamente gubernamental del ciclo de impugnación al neoliberalismo, pero a la vez una reactualización o una reactivación del SINAL en términos societales. Es decir, ante la disyuntiva, ante la discusión de si se cerró o no el ciclo, lo primero es no acotar el ciclo a un ciclo progresista gubernamental. Pensar que puede ser uno de los elementos la presencia de gobiernos a escala regional o continental, parcialmente, porque nunca fue, digamos, el territorio latinoamericano completamente, ¿no?, de tinte progresista, de centroizquierda, post-neoliberal, al menos con diversos niveles de radicalidad o distanciamiento, ¿no?, de lo que es el neoliberalismo como razón contemporánea del capitalismo. Ahora, lo cierto es que en ese plano no basta con la pérdida a nivel electoral o el desplazamiento de determinadas coaliciones políticas de los aparatos gubernamentales para pensar que se cierra en términos integrales el SINAL, sino que hoy por hoy vivimos una reactivación o un reanudamiento del SINAL desde una perspectiva societal. Esto tampoco niega la perdurabilidad o incluso el triunfo en las elecciones de coaliciones que fueron desplazadas del poder o por prácticas golpistas o por la derrota ante coaliciones o partidos de derecha, ¿no? Efectivamente, hoy hay presencia de gobiernos de este tenor en Venezuela, en Bolivia, en México, en Argentina. Sin embargo, no tiene ya un carácter regional y articulado a nivel integral como el que veníamos describiendo, ¿no? Incluso algunas de las características de estos gobiernos y su diferenciación respecto de los procesos precedentes dan cuenta de determinadas limitaciones y dificultades internas, pero también de una relación de fuerzas diferente a nivel regional e incluso global. Nos parece que lo que se vive desde hace unos años en el continente y a nivel mundial es una crisis de carácter orgánico, y hay que poder pensar a las crisis en clave de René Zabaleta como escuelas de conocimiento. Son momentos en donde se develan muchas bases fundamentales que permiten entender no solo a los estados, sino también a nuestras propias sociedades. Y hoy también hay que considerar a los propios pueblos en movimiento como intelectuales colectivos que producen teoría. Un momento clave, a nuestro modo de ver, es en términos de momento constitutivo
al decir del propio Zabaleta, es decir, un momento refundacional, octubre y noviembre del 2019. Es un momento donde se frena un paquete que intenta implementar el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Emergen allí las primeras líneas, hay un levantamiento popular que por primera vez no es exclusivamente indígena, sino que también involucra a sectores urbanos de las grandes ciudades, incluso al propio Quito, ¿no? Como territorio emblemático, ¿no? A tal punto que el propio gobierno tiene que desplazarse de allí por la centralidad, por la beligerancia y la lucha callejera que amenaza incluso, ¿no?, con desestabilizar en un sentido más estricto a ese poder gubernamental, ¿no? Del 1 al 12 de octubre del 2019 se vive ese proceso que derrota, tiene que dar marcha atrás y se derrota ese paquete neoliberal. A los pocos días, el 18 de octubre, saltan molinetes del metro del transporte público, estudiantes secundaristas en territorio chileno, y se desencadena una dinámica de movilización y de protesta como no se veía en décadas, yo diría desde los tiempos de la Unidad Popular en Chile, ¿no? Y allí la consigna es: no son 30 pesos por el aumento de ese cospel en el metro, son 30 años. Si pensamos que en 1900, fíjense, justamente en 1989 habíamos mencionado, ¿no? Es el momento en donde se vive una transición pactada, tutelada, de la dictadura y el terrorismo pinochetista a una democracia neoliberalizada, ¿no? Un régimen político, pero también una sociedad cada vez más permeada por las lógicas de mercantilización de la vida. Eso se pone en crisis, se resquebraja, por lo tanto, la hegemonía neoliberal. El fin del lucro aparece como una consigna transversal, ¿no? y el evadir, la evasión, como un nuevo repertorio de acción, y sobre todo la primera línea, ¿no? Es decir, la confrontación callejera, pero también el autocuidado colectivo, ¿no? El acuerpamiento, al calor de determinadas protestas que ya se venían desplegando y que tenían que ver, por un lado, con un movimiento estudiantil muy potente, desde el 2001 con el mochilazo, el 2006 con el pingüinazo, el 2011 con un movimiento ya universitario muy potente, pero que van relevando y generando un recambio muy interesante en el cuestionamiento no solo de la mercantilización de la educación, sino del sistema público y de la lógica de entrelazamiento entre Estado y mercado, que viene a denunciar también el movimiento No AFP, contra la privatización de los fondos jubilatorios y de pensión, un movimiento de millones de personas en las calles, obviamente el pueblo nación mapuche y otros pueblos indígenas en contra de un Estado racista y militarista, ¿no? que realmente ejerce el terror, judicializa y desaloja a estas comunidades y pueblos. Y agregaría el movimiento feminista, que en el 2018 y en el propio 2019 protagoniza tomas masivas de universidades y manifestaciones multitudinarias en contra de la violencia hacia los cuerpos territorios, pero también denunciando la división sexual del trabajo, las lógicas de precariedad que padecen las mujeres y disidencias. Todo eso se articula en un enorme proceso que luego a su vez va a repercutir y va a influir en el 21 y 22 de noviembre, en el desencadenamiento ese mismo año de 2019 en Colombia de un paro nacional que hoy vuelve a cobrar vigencia y potencialidad en el 2021, ¿no? Y que ya lleva varias semanas de manera ininterrumpida sosteniéndose. Esos tres procesos hay que pensarlos en simultáneo a un haz de rebeliones y de insubordinaciones en territorios neoliberalizados que podemos entender como un cambio en la relación de fuerzas a escala regional. Es decir, un contagio, una dinámica de irradiación, como la llamaría René Zabaleta, que también incluye, por ejemplo, Haití, que en el 2019 vive dinámicas insurreccionales, huelgas generales, procesos de movilización
pocas veces visto, y y el propio Puerto Rico, ¿no? Donde también, digamos, incluso se llega a tumbar a funcionarios de alto rango, al igual que en la propia Haití. Esta dinámica de los últimos años supone un relevo múltiple. En primer lugar, generacional, son jóvenes de múltiples sectores los que vienen a irrumpir con fuerza y a cuestionar el neoliberalismo. Pero también es no solo, como en el caso de Chile, muy claramente, ¿no? Estudiantes de 15, 16, 17 años, sino también son jóvenes de las barriadas populares que se animan a ser parte de las primeras líneas, ¿no? de auxiliar, de acompañar, de confrontar contra fuerzas represivas profundamente asesinas, como puede ser el ESMAD en el caso de Colombia, ¿no? O los carabineros en el caso del territorio chileno. También es un relevo, y esto es clave en estos días, étnico plurinacional, ¿no? Es decir, son luchas que vienen a derribar monumentos de conquistadores y de esclavistas, que vienen a revitalizar la memoria histórica de larga duración y también de mediana. Son luchas antirracistas, si pensamos en las vidas negras también importan en Estados Unidos, ¿no? Con el asesinato de Floyd, un, eh, un personaje, digamos, que se torna emblema y símbolo de la lucha antirracista, ¿no? Contra la brutalidad policial, pero también de un Estado profundamente construido en contra de la población negra en los Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto aparecen guardias indígenas, aparecen asambleas y parlamentos plurinacionales, como en el caso de Ecuador, aparece una denuncia de un Estado que al mismo tiempo es un Estado monocultural, monolingüe, profundamente racista y discriminador sobre los pueblos, no solo indígenas, sino también afrocolombianos o comunidades migrantes que padecen la discriminación y formas de estigmatización muy violentas, ¿no? Finalmente es un relevo de género, porque el protagonismo de las mujeres, las luchas feministas, la denuncia del patriarcado y la lucha también de disidencias trans, lésbicas, gay, bueno, digamos, de LGBTQ, en fin, de toda una trama de identidades no binarias, cobran relevancia en este tipo de luchas que logran ampliar derechos, que plantean la necesidad de denunciar a un Estado que es un Estado también patriarcal, es decir, es un Estado que no solo es un Estado racista, de clase, sino que también es un Estado misógino, ¿no? Es un Estado al servicio muchas veces de apuntalar y perpetuar estas lógicas de violencia sobre los cuerpos de las mujeres y también de las propias disidencias. Podemos decir, por lo tanto, que lo que se vive en los últimos años, pero que se inscribe en este ciclo de impugnación al neoliberalismo, es la crisis de un Estado, no solo en sus componentes de corta duración. Es decir, no solo está crujiendo la institucionalidad estatal neoliberal, políticas públicas focalizadas, mercantiles, de gestión y beneficio de el empresariado y de las lógicas transnacionales, sino que también entra en crisis la hegemonía, es decir, una concepción de mundo, un cierto conformismo frente al cual se grita ya basta, ¿no? Y al mismo tiempo componentes de mediana y larga duración. Componentes republicano-liberales, ¿no? Digamos, esta institucionalidad liberal de una ciudadanía individual que solo participa cada 2 o 4 años a través de un cuarto oscuro y un voto o un sufragio universal, bueno, se empieza a poner en cuestión con otras formas de deliberación, de participación popular, de presencia callejera, pero también de organización comunitaria, que pone en cuestión incluso la división entre lo público y lo privado, o las territorialidades, ¿no? Porque un eje que aparece con fuerza es cómo generar un reordenamiento territorial que se corresponda más con la dinámica de reproducción de la vida, con la habitabilidad y el vínculo más armónico con la naturaleza que vienen sosteniendo hace no solo décadas, sino siglos, pueblos, nacionalidades, comunidades indígenas o afro
descendientes. Lo que entra en crisis entonces es un Estado que también es racista, que es patriarcal y que es de clase. Se vive, por tanto, lo que Gramsci llamaría un momento catártico. Estas luchas, estas movilizaciones, estas dinámicas de levantamiento popular, no solo involucran demandas sectoriales, sino sobre todo un tránsito, diríamos, de lo económico corporativo hacia lo ético político. Es decir, vivimos una crisis orgánica, o sea, es una crisis del Estado en su conjunto, y empiezan a aparecer elementos donde se busca construir una nueva hegemonía. Se busca no ya ocupar la vieja institucionalidad estatal para gestionarla de una manera diferente, sino pensar en la posibilidad de construir una nueva institucionalidad estatal. Pensar en refundar el Estado y la propia sociedad sobre nuevas bases. Es una coyuntura, hay que decirlo, no solo en América Latina, sino por ejemplo en África, en el resto del mundo, signada por una inestabilidad hegemónica. Es una crisis civilizatoria que no crea, que no desencadena la pandemia. La pandemia es una consecuencia de lo que podemos denominar el capitaloceno. Es decir, una forma de instrumentalizar la naturaleza, de producir y reproducir la vida que se basa en el deterioro permanente de las condiciones mismas de sustentabilidad del planeta, tanto de la forma de vida humana como de las formas de vida no humanas. Entonces, la lógica extractiva de degradación ambiental, la proliferación de desmontes, la contaminación, digamos, la superexplotación de la fuerza de trabajo, las devastaciones que se están produciendo a escala global, tienen mucho que ver con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Frente a esto aparecen diferentes escenarios posibles. Yo diría que un primer escenario que se está avisorando en realidad es como la de Brasil, pero también como respuesta frente a los levantamientos populares en Colombia, en Chile, en otros territorios, es lo que Pulanzas denominó el estatismo autoritario. El estatismo autoritario supone justamente un recrudecimiento de lógicas de criminalización, incluso un estado de excepción que se sostiene en el tiempo, pero que a la vez respeta ciertas reglas de juego democrático-liberales formales. Es decir, el estautismo autoritario, a diferencia quizás de un estado fascista, de una dictadura, no suspende en su totalidad derechos y garantías, sino que de manera intermitente y selectiva puede respetar alguno de ellos en paralelo a dispositivos o una intensificación del control, de la represión o incluso de la militarización de territorios, ¿no? Entonces, esto puede conjugarse con lo que algunos autores y autoras llaman un neofascismo societal. Es decir, el fortalecimiento de ciertos núcleos del sentido común más autoritarios, xenófobos, misóginos, racistas, chauvinistas, ¿no? que identifiquen a algunos o algunas otredades como peligrosas, sean feministas, sean pueblos indígenas, sean, en fin, ecologistas, y desde ese lugar fomenten lo que llamaríamos un fascismo societal, ¿no? Que no tiene que ver tanto con un gobierno autoritario, que al mismo tiempo puede existir, sino con núcleos a nivel de la sociedad civil, punitivistas, donde el odio, el miedo, la incertidumbre y la desazón son combustibles para catalizar movilizaciones, repertorios de acción donde la ultraderecha o núcleos neofascistas cobran cada vez más legitimidad y gozan de cierto consenso, incluso en los sectores no privilegiados. Frente a esto, creo que lo que aparece como posibilidad es, y respuesta, ¿no? En este contexto de crisis civilizatoria y que tiene a lo estatal como un territorio fundamental, es la combinación de diferentes formas de lucha en la construcción de un nuevo proyecto emancipatorio, ¿no? Y que remite a luchas reivindicativas, es decir, dentro del Estado, por parte de organizaciones, movimientos sociales, partidos, es decir, cómo luchar por reformas no reformistas, diría Rosa Luxemburgo, pero que al mismo tiempo se puedan combinar
con luchas autogestionarias, es decir, con proyectos que no dependan exclusivamente de recursos o del beneplácito del Estado o del gobierno de turno, sino que puedan apelar a su sostenimiento más allá de las lógicas gubernamentales o de las políticas públicas o de los recursos que puedan arrancarse o lograrse o conquistarse por parte de determinados gobiernos o ministerios o dependencias estatales. Y esto debe combinarse, sobre todo si pensamos en este estatismo autoritario, estos regímenes cada vez más deteriorados y degradados en términos democráticos, como puede ser el bolsonarismo o el gobierno de Iván Duque en Colombia, o incluso el de Piñera en el caso de territorio chileno, con luchas de tipo confrontacional, es decir, luchas donde las primeras líneas, las movilizaciones populares, las manifestaciones, incluso desde una perspectiva, digamos, de un pacifismo activo, ¿no? O de repertorios de acción no violentos, pueden de alguna manera evitar que se comulguen derechos, que se restrinjan libertades, ¿no? Y habilitar a un escenario más propicio a lo que podríamos pensar como proceso constituyente, ¿no? Porque al fin y al cabo, estas crisis lo que vienen a plantear es la necesidad, por un lado, de articular la construcción de poder popular con luchas de carácter más político, donde el poder no solo se construye a nivel territorial, sino que también se disputa y se conquista. Y volviendo al balance autocrítico de lo que implicó el SINAL, lo que supuso el ciclo progresista, una cuestión no menor que hay que problematizar es la dialéctica, lo que han planteado algunos y algunas intelectuales en América Latina, es la dialéctica entre el poder propio y el poder apropiado. Es decir, en qué medida estos procesos han logrado constituir un sujeto político que trascienda las coyunturas electorales, que tenga encarnadura y carácter orgánico, que incluso se piense en forma unitaria y más allá de lo coyuntural, y hasta qué punto no se recostaron más bien en un poder apropiado por la vía electoral, ¿no? y cayeron en una especie de lo que Gramsci llama una pequeña política, ¿no? La política entendida como gobierno de los funcionarios, ¿no? Y no como gobierno de las mayorías. Esa tensión ha estado presente y vale la pena tenerla en cuenta, sobre todo al momento de articular medios y fines para la construcción de un nuevo proyecto histórico, que va a requerir sin duda autonomía integral, lo cual no equivale a dejar de vincularse con lo estatal, todo lo contrario, ¿no? Pero sí pensar en un vínculo entre Estado y organizaciones y movimientos sociales, donde se puede construir un sujeto político plurinacional, con capacidad de autoconciencia, organización y lucha, y al mismo tiempo combinar modalidades de democracia representativa con iniciativas más vinculadas a una democracia de tipo participativa o directa. Y eso supone romper con ciertos síndromes, ¿no? Y con esto voy cerrando. Uno, pensando más en ciertas dinámicas de las organizaciones y los movimientos sociales en este ciclo de impugnación al neoliberalismo, es el síndrome del bicho bolita. En cada país debe tener una denominación distinta, ¿no? No encapsularse, ¿no? Meterse hacia adentro en un puro particularismo, ¿no? Sino más bien poder tejer alianzas, articular con otros sectores, incluso con perspectivas disímiles, pero con una misma vocación emancipatoria y liberadora. El segundo es el síndrome del colectivero, que en general en los, como ustedes saben, en los micros, en los buses, suele haber un cartel que dice no molesta al conductor, ¿no? Esta idea de ausencia de autocrítica respecto a los procesos progresistas, esta perspectiva donde los hiperliderazgos resultaban incuestionables en todo momento y no podía plantearse escenarios alternativos, creo que fue un problema. Entonces, sin duda el ejercicio de la autocrítica, una crítica y autocrítica fraterna, pero la polémica y el debate público es más importante y necesario que nunca, porque también hace a la formación
de sujetos y sujetas críticas y autocríticas. Y finalmente, el síndrome del martillo, que tiene que ver en realidad con que si lo único que tenemos, es un martillo, todos los problemas se van a parecer a un clavo. Y por lo tanto, lo que necesitamos más bien es una caja de herramientas que nos permita, sin duda, desactivar ciertas dicotomías, ¿no? Y esas dicotomías han desencontrado muchas veces a las organizaciones de izquierda. ¿Se trata de luchar dentro o fuera del Estado? ¿Se trata de luchar por reformas o de tener una perspectiva y un horizonte revolucionario? ¿De construir en base a un arraigo territorial o a una perspectiva y un nuevo internacionalismo? ¿De presentarse elecciones o no? Lo que creemos en función de esta experiencia latinoamericana es que hay que desactivar dicotomías, que no se trata de una u otra, sino tal cual propone José Carlos Mariátegui, un marxista peruano muy vigente para estos tiempos, más bien pensar en tender puentes y en articular aquello que muchas veces se vio de manera desencontrada o como algo no plausible de ser parte de un proyecto más amplio y diverso. Por eso cerramos planteando la necesidad de rediscutir el socialismo en el siglo XXI. Pero pensar no tanto un socialismo del siglo XXI, sino para y en el siglo XXI, que tiene que combinar poder y proyecto, pero siempre el poder tiene que estar al servicio del proyecto. Cuando el proyecto está exclusivamente al servicio del poder, de sostener un poder gubernamental o de cualquier otro tipo, ahí es muy probable que se desvirtúe. Y en ese sentido, aquí aparecen una serie de señalamientos que remiten a desafíos, no solo de las organizaciones y de los movimientos, sino también del funcionariado, de las coaliciones políticas, de las plataformas que hoy tienen posibilidades de también intervenir e incidir en la administración pública, en las estructuras estatales o en determinados gobiernos. El primero de ellos, pensar en un reordenamiento territorial. Es decir, cómo multiescalarmente, desde lo más básico que puede ser una comuna o un consejo comunal en Venezuela, o una comunidad rural o urbana en algún otro territorio de los Andes, por ejemplo, hasta lo plurinacional. Cómo reordenar, repensar en un territorio que se corresponda más, no con las fronteras que impusieron los estados aparentes, ¿no? y el colonialismo interno, sino con las fronteras como puentes de comunicabilidad, como territorios a habitar, ¿no? De manera multicolor y variada como la huipala. La segunda, la creación de una nueva subjetividad en clave de una nueva hegemonía, una disputa cultural y educativa donde lo formativo es un puntal clave. Y al mismo tiempo una institucionalidad que pueda dejar atrás la institucionalidad estatal del neoliberalismo que aún no logró ser desmontada. Como tercer punto fundamental, el buen vivir, ¿no? El summa causae, el summa camania. Ahora, el buen vivir no tiene ni remite a una definición unívoca, sino que se va a construir en función de las cosmovivencias, de la espiritualidad, de los procesos de convivencialidad, de la memoria de larga duración de cada uno de los pueblos y sobre todo de la articulación y el hermanamiento entre los diversos pueblos de Abya Yala. Allí la soberanía alimentaria, la agroecología, la economía popular, el consumo responsable, es decir, esta lógica de ir sentando las bases para que en un mediano y largo plazo se pueda concretar un proceso de transición hacia el post-extractivismo, la diversificación no solo productiva, sino también energética, alimentaria, es fundamental. Y eso tiene que estar sin duda articulado con una pedagogía de la tierra y del buen vivir. Es decir, con procesos educativos que incluyan, pero al mismo tiempo trasciendan a las escuelas y a las instituciones de enseñanza y aprendizaje, y que puedan concebir a una ciudadanía activa, involucrada en la construcción de ese buen vivir. Por eso las políticas públicas participativas son fundamentales, ¿no? Al igual que aunar temporalidades y, sin duda, reimpulsar, para cerrar ahora sí, el internacionalismo y agregaría la identidad nuestroamericana, la identidad latinoamericana como una unidad en la diversidad, ¿no? Como una identidad
que nos permita pensarnos como parte de un pueblo continente, y eso supone, frente a un confinamiento y un cierre de fronteras que nos impone la pandemia, la necesidad de tender puentes, de cooperar y de ejercitar la diplomacia de los pueblos en este contexto donde la refundación de los estados, pero al mismo tiempo las luchas y los proyectos emancipatorios son más urgentes que nunca para poder realmente construir una alternativa frente a la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Así que desde ese lugar nos despedimos y esperamos que esta clase haya sido sobre todo un disparador para poder pensar en la relevancia que tiene en nuestra vida cotidiana lo estatal, el poder político y al mismo tiempo las luchas, las relaciones de fuerza que hoy atraviesan a nuestra realidad y que requieren sobre todo creatividad y osadía. Muchísimas gracias.